Buenas noches, mi nombre es Carol Vanessa Agudelo Telles. Estoy estudiando licenciatura en educación infantil. A continuación procederemos con la entrevista. Entonces, ¿me regala el nombre completo, por favor? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Tatiana Estupiñán Oliveros. Ujú. Perfil profesional. Bueno, soy licenciada en educación infantil y actualmente estoy haciendo mi especialización en docencia y pedagogía. Ok. ¿Tiempo de experiencia de docente? Llevo ya 14 años como docente. Wow, una larga trayectoria. ¿Institución o centro educativo donde labora? Gimnasio Tierra Nueva. Sí, ok. ¿Tipo de institución pública o privada? Privada. Ok. En la en Ciudad Bogotá. Sí, Bogotá. Vale. Ahora sí iniciaremos con las preguntas. Vale. Bueno. Primera pregunta. En el curso para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, asistencialismo o simplemente como un espacio de preparación para la primaria, educación preescolar. ¿Cuál es su opinión frente a esto y cómo se ha reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educador infantil? Bueno, pues digamos que esas tendencias yo diría que lo dicen personas que no están en el medio como tal. Si bien, pues para responderte esto, yo creo que es súper importante hablar de qué es el preescolar en el ser humano como tal. Y es que de ahí parte la base fundamental de lo que va a pasar socialmente, cognitivamente, comunicativamente. Ahí es donde empezamos a entender y a entender cómo la sociedad y cómo nosotros podemos irnos adaptando a ella y cómo debemos trabajar, ¿cierto? Si bien es cierto, el preescolar sí tiene un tema, digamos, de asistencia, porque pues digamos que tú recibes tus niños y pues debes velar por su bienestar, desde su bienestar integral, físico, emocional, pero creo que va mucho más allá de limpiarle la nariz, de que no se golpeen, sino de enseñarles no solamente a prepararlos para una primaria, sino prepararlos para la vida. Pues eso es el preescolar en realidad. De ahí parte todo lo que tú vas a hacer como persona. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ya en un ambiente social, empezamos a identificar, uy, esta persona vivió tal cosa en su infancia y de ahí por eso es así, por eso tiene ciertos comportamientos. Entonces yo creo que si bien es cierto, es un proceso integral lo que tú haces como docente, sí tienes que prepararlo, sí tienes que tener un cuidado y pues en el tema de asistencia, de limpieza, de que esté bien, pero también tienes que ir mucho más allá de preparar ese niño, pues que va a ser un ser humano y pues tienes que prepararlo para el mundo y para la sociedad en la que estamos. Wow. Siempre son bastantes cosas que abarcar, ¿cierto? Bueno, Tal cual. vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo asume usted desde su rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde una atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? Ok, bueno, primero tenemos que entender que los niños son eso, ¿no? Son sujetos de derechos y son seres integrales, de los cuales tenemos que brindarles todas las herramientas para que ellos vayan evolucionando y progresando en su proceso. Es importante, y siempre lo he mencionado, si bien hay chiquitos con ciertas necesidades específicas, ¿cierto? También tenemos que ver que todos nuestros niños tienen necesidades completamente diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el contexto los hace diferentes, sus creencias, sus culturas, ¿sí? Entonces, eso hace que todos los niños tengamos necesidades diferentes a las cuales tenemos que responder de manera
vivencial y de manera específica, ¿sí? No solamente a los chiquitos que tienen una condición diferente, sino que a todos debemos saber qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades, si tienen inconvenientes familiares, emocionales, y de esa manera, pues partir nuestras planeaciones, nuestra creación de actividades en pro de no solo responder a un grupo, sino a responder a todo el grupo con el que tú estás trabajando como tal. Claro, hay que ser equitativos con todos. Ok, Así es. Y digamos que ahí también aplicaría también adaptar nuevas pedagogías y nuevos espacios, ¿sí? Si bien es cierto, a veces debemos salirnos como de la educación tradicional y empezar a trabajar diferentes ambientes educativos, digamos, los 4 pilares son súper fundamentales ahí, donde le empezamos a dar a los chiquitos diferentes escenarios de aprendizaje. Entonces está el juego, la literatura, la exploración del medio, el arte. Entonces, haces una actividad totalmente disruptiva donde cada niño va a aprender de manera diferente. Tú vas a decir, bueno, en literatura no logró el tema o no logró captar, pero cuando estás jugando de manera vivencial aprendió a sumar, un ejemplo, ¿sí? claro, O se aprendió las vocales cuando tú le estás enseñando una actividad con títeres y no leyendo o mostrándole en el cuaderno, esta es la A, porque cada niño aprende de manera diferente. Entonces creo que estos 4 pilares nos ayudan mucho en el rol docente, pues para que nosotros podamos responder a las necesidades de nuestros niños. wow, me parece eso tan bonito, ¿ves? Porque no todos los niños aprenden igual. De Unos manera con diferente. juego, otros. Exacto. Wow. Bueno, Y si para que nos veas. ponemos a ver, somos así, ¿no? Hay unos más visuales, Sí. otros más auditivos, así mismo tenemos que verlos a ellos. Ok, vale. Siguiente pregunta. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han venido trazando a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez e infancias? Bueno, creo que esto es una evolución, ¿no? Porque pues si bien es cierto, creo que cuando hablamos de infancias, cuando hablamos de niños, cuando hablamos de niña, empezamos a entender que cada uno tiene un contexto totalmente diferente. Empecemos a reconocer lo que tú me decías en la primera pregunta, que son personas con derechos, ¿sí? Y asimismo nosotros tenemos que darle esa respuesta a esos derechos y a esos contextos en los que están. Ok, todos tienen el mismo derecho. Ok, vale. La siguiente. En el programa de licenciatura en educación infantil de la UNAD, concepto infancias. Toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea como centro de proceso formativo de nuestro programa la necesidad de comprenderlas, potencializarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida, ¿cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esta diversidad infantil? Bueno, pues primero me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque se está hablando en plural. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo al niño no solamente de una forma, sino de diferentes formas, donde empezamos a darle respuestas a sus necesidades, lo que te decía, culturales, económicas, sociales, emocionales, porque cuando tú hablas de infancias, quiere decir que tienes un niño con una diferente infancia a la otra. ¿Cierto? Y eso mismo te hace llevar y llegar a un punto donde, bueno, cuál es la necesidad de cada uno y qué debo darles. Entonces me Ujú. parece primero demasiado funcional hablar de eso y también me parece muy importante porque pues ahí estamos hablando de una inclusión real, ¿no? No solamente se incluye al, lo que te decía, el chiquito que tiene una condición o que nos han dicho, ay, no, mira, él tiene tal cosa, sino que se empezar a identificar que cada niño tiene un potencial diferente y asimismo le podemos responder. Ok, bueno, la siguiente pregunta. Desde su experiencia docente y su formación académica, ¿considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos
inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género y por qué. Bueno, pues digamos que acá tengo como dos puntos. Uno, si bien las bases pedagógicas son herramientas súper importantes, pues para saber de dónde partir, considero que lo que más te ayuda a ti es conocer el contexto al cual vas a trabajar. ¿Sí? Ver cuáles son las condiciones de la comunidad, cuáles son los riesgos que tienen, digamos, nuestros niños en ciertos lugares, y de ahí se parte con esas bases que tú tienes a poder dar respuesta pedagógica sobre esas necesidades, porque si bien es cierto, a veces tenemos muchas teorías, ¿cierto? Ujú. Hay infinidad de teorías de aprendizaje conductual, libre, constructivista, pero digamos que cuando vamos a ciertos momentos y a ciertos espacios pedagógicos, tú vas a encontrar que hay chiquitos que no tienen ni siquiera una mesa. Entonces, Ujú. tienes que primero conocer las condiciones de ellos, ¿cierto? Y de esa manera, pues, responder. Frente a la igualdad de género, yo creo que debemos partir de lo mismo, ¿no? Somos garantes de sus derechos. ¿Sí? Y de ahí tenemos que empezar a entender sus condiciones, sus, digamos que, creencias, ¿sí? Y también Ujú. es importante en esto, súper importante, aparte de las bases pedagógicas, de conocer el contexto, conocer las familias, interesarte por cuál es el núcleo familiar de cada niño, porque de ahí tú puedes partir en tu trabajo y en tu quehacer docente. Ah, ok, como mencionaste ahorita, conocer cada niño, cada situación es indispensable, claro. Y es súper clave cuando conoces el entorno familiar. Es súper Ujú. importante. Si bien es cierto, cuando tenemos muchos niños en el salón es muy difícil, pero digamos que hay diferentes actividades que podemos ir haciendo como docentes para empezar a identificar cuáles son las necesidades de la población y las necesidades específicas de las familias. Ok, vale, otro punto súper importante. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños, individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidad en su trabajo? Ok, bueno, vamos a hablar de la parte cognitiva. Es empezar a conocer a nuestros niños y ver cuáles son los estilos y ritmos de aprendizaje, ¿sí? Es súper importante porque no todos los chiquitos aprenden de la misma manera, al mismo ritmo. Con algunos tenemos que tener ciertos momentos específicos para poder llegar a ese momento, y ahí es súper importante el PIAR y esos momentos y esos currículos que tenemos en las instituciones, donde está un plan como tal individualizado, donde podemos empezar a responder por medio de ese plan y esas estrategias pedagógicas, cómo vas a ayudar a esos niños teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje. Frente al tema cultural, religioso, de étnicas, es súper importante hablar en el preescolar sobre esa diversidad, no solamente porque tenemos que estigmatizar a nuestros niños de que tienes que creer en esto o esto está mal, sino también les abres ese espacio donde ellos van a conocer que hay diferentes culturas emocionales, hay diferentes culturas políticas, hay diferentes culturas religiosas, y que es importante conocer de ellas primero para que tú tengas toda la información y ya después cuando estás más adulto, cuando tienes cierta autonomía, puedas identificar con cuál te llena más, con cuál me identifico, con cuál no, pero digamos que estos trabajos nos ayudan mucho también a generar respeto y empatía. Sí, un ejemplo muy básico que se vive en el quehacer docente es, digamos, dos momentos, cuando a ti se te caen los dientes. ¿Sí? Hay niños que creen en el hada de los dientes, otro el ratón Pérez, y pues nosotros como docentes debemos hacer ese espacio que sea muy autónomo. Los dos son válidos porque tú no puedes también dañar ciertas creencias en casa, ¿no? O la que se nos viene ahorita, que es Navidad, entonces en algunas casas va el niño Jesús, en otras casas va el niño Dios, en otras casas va Santa Claus, en otras casas van los duendes, en otra casa definitivamente sus culturas son como Dios nos da el dinero y nosotros somos los que te compramos el regalo, y es empezar a entender de que todo es válido y Ujú. asimismo también decirles, bueno, en tu casa pasa esto, pero imagínate que en la casa de tal
pasa lo otro y también es súper válido, ¿cierto? Entonces, así Mm, mismo, ¿no? Las creencias, sí, profe, porque él se echa la bendición y en mi casa a mí no me han enseñado, ujú, amor, porque es una manera de creer y pues creer en Dios. Tenemos niños también de que muy pocas familias a veces de pronto no conocen y no creen en Dios y también es válido y también es enseñarles como, bueno, listo, tú no lo haces, pero tienes que respetar. Y ahí es donde pues podemos hacer diferentes dinámicas y actividades vivenciales que ellos van a decir, ah, listo, mi casa no hace el rosario, ejemplo, pero oramos o en mi casa no ujú, oramos, sino agradecemos. Entonces, sí es como buscar ciertos momentos en el día y también hacer diferentes actividades culturales en ujú. pro de conocer, también de conocer esas culturas. Colombia es un país muy rico en costumbres y en cultura, y a veces nos quedamos muy cortos y a veces lo que le queremos mostrar a los niños, que es válido también, pero es como el mundo, ¿no? Entonces, súper chévere salir del mundo, pero también primero tenemos que enseñarles cuáles son las costumbres y lo que nos hacen únicos y diferentes. Acá también Ujú, es importante la familia. Tú de la familia empiezas a entender, bueno, ujú. ellos son del Caribe, nos van a enseñar cuáles son sus culturas, cuáles son sus creencias, porque este niño es de este color y no de este color que yo tengo. Ah, bueno, es un momento especial para decir, mira, es que ellos vienen de otra región, ellos hacen esto, y es, profe, porque mi cabello es de este color y no del otro. Sí, entonces yo creo que esas preguntas nos ayudan mucho a crear diferentes espacios de aprendizaje y sí, en las instituciones debemos aportar mucho y a momentos así, momentos culturales donde ellos de manera vivencial vayan conociendo de diferentes costumbres, conociendo diferentes cosas que tenemos, pero también empezando a respetarlas y a entender que va a llegar un momento en que tú te vas a identificar como ser humano con X o Y cosas, ¿sí? No solamente digamos que solo con lo que te dicen tus papás, sino que tú también necesitas tener una mente más abierta a decir, bueno, esto es lo de mis papás, pero yo como que no voy con esto, voy con lo otro. ¿Pero por qué? Porque desde chiquito tú tienes toda la información y te han enseñado a que toda la información es válida, todas las creencias son válidas, ya depende de que tú no llegues a pues denigrar o hacer sentir mal a la otra persona por esas creencias. ¿Cómo se maneja eso? De manera vivencial. Yo creo que lo que es el respeto y la empatía con nuestros niños tenemos que hacerlo de manera vivencial y no solamente decirles como, no, tienes que respetar. Bueno, sí, ¿por qué tengo que respetar? No entiendo por qué, sino Ujú. que cuando lo hacemos ya vivencial, empezamos a entender, ah, ya entiendo, o sea, esto es por esto y eso mismo hace que yo ya entienda y no tenga necesidad de incomodar o de hacer sentir mal a la otra persona. Claro, ese punto es súper importante, ¿ves? Porque los chiquitos de por sí tienen bastantes dudas, preguntas, y lo que tú dices, ellos siempre dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y es súper importante este tema para nosotros también, pues como educadores, ser ese punto que es como neutral para con todos y explicarles cada tendencia. Es diferente, pero es respetable. Me parece Tal muy cual, importante también. tenemos que ser un puente, muy cierto, de comunicación e información. Ok, bueno, continuemos entonces con la siguiente. Dale. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Y por qué? Bueno, sí, pero también digamos que en lo personal, uno aprende, pues aparte de las bases, digamos, académicas, tiene que haber como un gusto, ¿no? Primero, debe haber como algo que te llame la atención de esto, ¿sí? Algo que tú digas, uy, esto es lo mío y eso mismo hace que tú aprendas no solamente de lo que te brinda, sino de todo el contexto, digamos, en mi caso, mi mayor maestra ha sido mi mamá, que pues es educadora, y pues ha sido como ese reflejo de, uy, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Entonces sí siento que es importante frente a lo de las TIC, si bien es cierto, nos han enseñado que es una herramienta, ¿no?
Yo estudié, digamos, la licenciatura a distancia, entonces te podría decir que pues es súper importante y es muy valioso el tema de las tecnologías y nos ayuda mucho también a responder a los nuevos retos que tenemos, digamos, en la actualidad, ¿sí? Que tenemos ya, somos muy de tener redes, de tener la parte tecnológica, entonces siento que ha sido un aprendizaje, digamos, como integral, ¿sí? De todo se aprende y tú tienes que saber en qué momento lo vas a ir aprendiendo, en qué momento vas a coger, no, me voy por la teoría, no me voy por la estrategia, digamos, visual, o me voy por lo que le vi a un docente en mi momento de práctica que me encantó, o me voy por mi mismo compañero de universidad que está haciendo este proyecto. Entonces yo creo que si bien es Ujú. cierto, nos ayuda, pero yo creo que debemos ser muy integrales, de coger de todo lo que vayamos viendo y analizando. Es más, en el día a día yo creo que uno va aprendiendo muchísimo, aún de los errores, también empezar a decir, uy, hoy como que esta definitivamente esta actividad no fue, entonces voy a cambiarla, voy a hacer esto, pero puedo también, digamos, Ujú. buscar diferentes herramientas por internet, pero no solamente lo que nos dice el internet, sino que es más sea como una ayuda y no como ya con esto está y con esto es algo que a veces es lo que está pasando en la actualidad. A veces uno ve las planeaciones y las planeaciones son ChatGPT. Sí. Entonces uno dice, si bien es cierto, te ayuda a crear nuevas estrategias, actividades disruptivas, diferentes, pero tú tienes que conocer a tus niños porque no todas las actividades que tú hagas van a responderles a el contexto en el que tú estás. Ok. Bueno, son varios puntos ahí. Como docente buscas herramientas, ¿cierto? Diferentes herramientas para ver qué más se acopla a ti para la Tal enseñanza cual. de los niños. Ok. Vale, sigamos con la siguiente. En su rol docente, ¿qué estrategias y opciones genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Bueno, yo creo que este tema en la actualidad es un tema de verlo con lupa, ¿sí? La OMS dice que hay una determinada edad para que nuestros niños tengan pantallas, ¿sí? Que es entre alrededor de los 7 años. ¿Por qué? Porque digamos que nuestro cerebro se desarrolla de una manera natural, pero cuando empezamos a exponernos a pantallas, ¿qué pasa? Y diferentes cosas que tú ves, todo es inmediato. Entonces, ¿qué estamos enseñándole al niño? A ser inmediato. Estamos a un clic de poner, no sé, Pocoyo, un ejemplo. Ujú. Estamos a un clic, ¿sí? Ellos ya ni siquiera tienen que escribir, solamente ponen Pocoyo, YouTube y ya, ¿sí? O sea, con un niño de 2 años ya lo puede tener. Siempre le digo a mis papás, Ujú. ¿cómo te voy a decir no tengas celular? ¿Sí? Cuando yo creo que todos tenemos un aparato en este momento, ¿sí? Tú como mamá lo debes Sí. tener y tú decirle a tu hijo, no lo tengas, pero entonces porque tú sí lo tienes, entonces yo creo y cómo lo manejamos nosotros en la institución, Ujú. diferentes momentos, empezar a educarte qué programas tus niños pueden ver para así poderles decir a los papás, mira, es que debes darle un contenido que sea educativo, empezar a ver los hitos de desarrollo de las diferentes edades, ¿sí? Eso nos ayuda a tener cuánto es lo máximo que un niño puede ver pantallas. Fabuloso sería y el ideal sería que de pronto fuera 1 hora en Ujú. toda la semana, ¿sí? Pero a veces no pasa, entonces es enseñarle a los papás qué programas pueden ver tus niños, en qué horario y que es súper fundamental que haya un adulto. Ujú. Es súper fundamental, o sea, no de que, ay, profe, ¿qué pasa? Mucho y que uno ve, el niño llora y ¿qué pasa? En Y te serio. pasas el celular de una, o sea, ya es como de, y el niño a veces tiene 6 meses, está irritado y es como, ay, que vea esto. Y el niño, bueno, se calma porque estamos pues Ujú. conectándolo con algo, pero no estamos empezando a tomarnos el tiempo de qué te pasa, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, qué te está molestando o qué te tiene de esta manera. Entonces es como enseñarles a ellos a usarlas de una manera pues respetuosa, con responsabilidad. También uno como docente, pues yo te diría mentiras, sería fabuloso y sería ideal no usar pantallas. Pero Mm. pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Nuestros niños en la actualidad ya no
se emocionan tanto como antes, ¿sí? Ujú, O sea, antes tú les mostrabas un títere y era como, wow, es un títere. Ahorita es como, ay, es tu mano que lo tienes ahí, porque tú le haces el sonido y uno como que, ay, Dios mío, o sea, la infancia se está perdiendo en muchas cosas y sí, uno es como, uy, espérate. Entonces, si bien es cierto lo que te decía en la anterior pregunta, sí tenemos que buscar cuáles herramientas hay, herramientas educativas que nos ayuden eh, a sumar. Entonces, hoy vamos a hacer esto, crear jueguitos, no tienen que ser, o sea, el superjuego, sino digamos, un ejemplo, en educación física puedes poner ahí en YouTube de colores, entonces, bueno, pones los colores en el piso y vamos a movernos de acuerdo a los colores. Ahí estás usando la tecnología y ellos van a decir, wow, pero que no sea como tu herramienta de enseñar, ¿sí me entiendes? No de que, ay, hoy sí, tengo que los números, pongámosle un video, 1 hora de los números del 1 al 10 y pues sí, el niño se va a quedar 1, 2, 3, 4 y la canción del 1 al 10 y que no sé qué, ujú, pero es más como también, y creo que acá es súper importante ujú, el rol docente, donde tú tienes que crear herramientas que ellos les parezcan novedosas y divertidas para dejar como las pantallas a un lado. Entonces, si bien es cierto, es una herramienta, es un recurso, pero no tiene que ser nuestra primera opción. Siempre yo creo que debe ser algo como ya muy de alguna actividad, vamos a ver una película en diferentes momentos, pero siento que debemos ser muy sabios con el tema de la tecnología por lo mismo, porque también eso nos ayuda a tener niños más concentrados, más atentos, ¿sí? A veces ujú, uno lo ve, el papá, profe, es que no duerme bien, y uno empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo es su rutina? sí. Ay, profe, es que como hasta las 9 vemos televisión, hasta no sé, qué", o pasa también. Es que ayer estábamos viendo La Casa de los Famosos, mi amor, ¿cómo así? ¿Qué horas eran? Profe, ¿te viste el desafío? Sí, pero porque estabas viendo tú el desafío a esa hora. Ujú, Entonces creo que también es como empezar a educarnos nosotros, educar a las familias, porque tanto nosotros como las instituciones, como las familias debemos hablar un mismo lenguaje, porque de nada sirve que tú en el horario de la institución no tenga pantalla, si tan pronto salen y uno a veces lo ve, tan pronto sales como el celular y dónde está mamá, dónde está papá, cómo te fue, qué hiciste, cuáles son tus amigos. Entonces yo creo que debemos ujú, trabajar mucho es en este momento hacia las familias de, si bien es cierto, sí, los medios tecnológicos son una ayuda y no les podemos decir no lo hagan, sería fabuloso que no lo hicieran, pero sí como mira, vamos a ver este video, ponle ujú. música, no le pongas tanta pantalla, sino ponle música, ¿sí? Para que ellos vayan como soltando un poquito, pero es un tema difícil y más por nuestra cultura. Creo que es ahí también un tema donde tú como docente tienes como de, bueno, tú das, pero ya es más un tema cultural. Sí, bastantes dudas tengo en este momento, porque mira que la generación de nosotras básicamente se basaba en sentarse, prestarle atención a lo que decía el profe, escritura y chao. Escribir y ya, Ahorita relativamente los niños no se divierten con nada, porque todo lo con tienen, como nada. dices tú, en las casas, pantallas, pantallas, y llegan a sentarse, pues obviamente se aburren. Ahí es donde uno tiene que buscar bastante información para ver cómo se distraen, cómo se aprenden. Sí, Bastante. tal cual, es súper importante ahí y ahí es donde te digo, o sea, si bien es cierto, ahí tú usas la tecnología, bueno, qué estrategias puedo hacer, cómo lo puedo hacer, pero si es empezar a llamar a ese niño a que juegue, a que disfrute, Mm, a que se pueda sentar y pueda crear, sí, a veces nuestros niños ya no tienen imaginación. Uno cuando les dice, mira, mi mano va a ser un avión, ay, profe, de verdad, no puedes creer, y uno tiene que seguir en el cuento porque si no, ellos a uno es como es una mano. Entonces, tú sí tienes que irte como más allá de, bueno, o sea, claro. yo me creo el cuento y así mismo no lo vamos a hacer porque si bien es cierto, es una herramienta, pero no puede ser nuestro 100%. Okey, okey. Bueno, sigamos ya, terminamos la última pregunta. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a lo que se ha enfrentado como educador infantil y por qué? Bueno, esa pregunta me parece demasiado linda. Creo que una de mis grandes satisfacciones, bueno, nosotros tenemos un lema como institución, el jardín es familiar.
Y Sí. las personas que entran a nuestro jardín hacen parte ya de nuestra familia. Entonces, tengo niños en este momento que ya están en la universidad y me siguen llamando como profe, estoy en la universidad o tienen un problema y es como, llámale a profe Jessie porque necesito contarle, o los mismos papás son como, profe, mira que está haciendo esto. Entonces yo creo que es como trascender en la educación, ser parte de un aprendizaje, no solamente en la primera infancia, sino también tú ir más allá de que tú en la sociedad tienes un rol súper importante, donde no solamente educas, sino tienes que acompañar, no solamente a los niños, sino a las familias. Entonces creo que mi mayor satisfacción es esa, ver cómo lo que tú le das a un niño puede trascender en los años, ¿sí? Donde sí, a mí, tristemente, no tengo los mejores recuerdos de mi preescolar, pero puedo decir que mis niños sí lo han tenido y a veces 16, 17 años, profe, ¿tú te acuerdas que hicimos tal cosa? Y yo digo, wow, o sea, impactaste una vida y yo creo que ya, eso es todo. O sea, a mí no me interesa si sabía leer, el solo hecho de que tú hayas sido un lugar seguro, creo que es mi mayor satisfacción y poder decir eso, sí, que me puedan ver y que aún con los años puedan decir como, profe, ven y visítame, creo que esa es mi mayor satisfacción como docente y mi mayor desafío y reto, uf, bueno, son muchos. ¿Qué pasa? Que también es un desafío uno entender que no son tuyos. Eso es algo duro. Sí, digamos que tú también empezar a soltar es un reto difícil. Otro reto también lo que te decía ahorita, y creo que es un reto que después de la pandemia empezó a crecer mucho más, y es el tema de cómo tú tienes que responder a estas nuevas generaciones, ¿sí? Si bien es cierto, antes era un poco más fácil porque pues nuestros niños venían diferentes, ahorita nuestros niños vienen pues recargadísimos de información, y obviamente también nos ayuda mucho a que ya tenemos unas crianzas diferentes, donde los niños son más autónomos, donde el niño tiene voz y voto, que me parece fabuloso, donde ya el golpe no está, entonces son niños más libres, pero eso mismo también a ti como docente te pone en un papel de crear nuevas estrategias, de buscar diferentes momentos. Y también es importante la parte socioemocional, que sí, después de pandemia se ha visto que obviamente venimos de un chip donde no me abracen, no me toquen, todo es malo, sí, y tenemos papás así. Entonces ahorita volver a reconectar con nuestros niños y con las familias de ese contacto, de ese abrazo, de necesitas ayuda. Entonces creo que esos son como los retos, ir evolucionando a medida que nuestros niños y la sociedad va evolucionando, donde tú puedas seguir siendo una respuesta para ellos y para sus familias. Ok, ¿verdad? Ok, Jessy. Más o menos, ¿qué cantidad de niños trabajas tú Bueno, actualmente en el curso? nosotros somos un jardín que trabajamos el tema de que sea una educación semipersonalizada, ¿sí? Ok, Entonces, por grupos tenemos entre 8 a 10 niños, pero yo he manejado chiquitos en grupos, casi 30 niños como tal, pero ok. siempre me voy a quedar con un grupo mínimo porque así tú puedes como responder mucho a diferentes momentos. Obviamente, a veces la actualidad no nos da para eso, ¿cierto? Tenemos que Ujú. pues trabajar para que tú tengas 40 niños y así a esos 40 tengas que responderle, pero sí yo creo que se puede hacer con amor, con entrega y con esa empatía de entender de que tienes 40 corazones y almas que necesitan de ti, más que de aprender un montón de cosas que si bien es cierto las van a ir aprendiendo y las van a ir adquiriendo, debes entender que tú como docente en el aula eres la respuesta de muchas cosas que tú ni siquiera sabes. Ay, esto es muy bonito, Jessy, porque a la final es su segundo hogar para estos chiquitos, ¿no? Tal cual, eso somos nosotros. Listo, Jessy, te agradezco mucho entonces por No, haber muchas atendido la gracias a ti por entrevista. tenerme en cuenta. Bueno, muchas Un gracias y todo. abracito.